Padre, te adoro. Hijo de Dios, te bendigo. Espíritu Santo, te doy gracias. Para ti es esta alabanza. Padre, te adoramos. Hijo, te bendecimos. Espíritu, Espíritu Santo, ven y lléname de ti. Padre, te adoramos. Hijo de Dios, te bendecimos. Espíritu, Espíritu Santo, ven y lléname de ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, gracias, Padre. Gracias, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu de Dios. Adoramos. Hijo, te bendecimos. Espíritu, Espíritu Santo, ven y lléname de ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Oh, gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu
de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. A sus reuniones nacionales, por nuestros hermanos peteneros que están trabajando arduamente en la obra del Señor, y el Creador bendiga la Iglesia Central, que es una iglesia que no solo se esfuerza, sino que tiene que hacerlo proactivamente, aún más dentro de la obra del Señor. Damos gracias a Dios por la bendición que el Señor nos da de ser una organización que predica, que imbuye, que ordena, someter a cada persona al proceso de adaptación de la palabra de Dios. En esta hora vamos a hacer una oración y de una vez oraremos por la ofrenda de nuestro servicio, dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, en esta hora te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. Te damos la honra y la gloria porque para siempre es tu misericordia. Te bendecimos, Melech Haolam, por la vida de las personas que allá en sus hogares nos escuchan, en las calles, en los mercados, en los negocios donde hay personas que conocen al Señor y que quieren diseminar el evangelio glorioso de nuestro Melech Haolam. Gracias Todopoderoso, Shaddai, Pantocrator, Rey del cielo y de la tierra, por tus bendiciones. Lebrajot Gadol Elohim sobre la vida de tu pueblo. Avergüenza la hechicería, la brujería, el espiritismo, la obra del diablo. Y dale bendición y prosperidad a aquellos que creen en Jesucristo y que son liberados de toda carga de demonios. Gracias, Señor eterno, por tu amor, tu sangre y tu poder. Te pedimos que te manifiestes, que haya un enfanizo, Señor, un drash, una remetz para la vida de tu pueblo. Y que la gente entienda que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Manifiéstate, Señor, haz la obra de manera grande y preciosa, y que tu poder sea en la vida de tus hijos, por la gloria del Padre, la sangre de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Bendice a tu pueblo que colabora, que da, que es dadivoso, para que este evangelio de Jesucristo sea anunciado sobre la faz de toda la tierra. Gracias, Señor, que toda obra del diablo, toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad que ataque la vida de tu pueblo sea lanzado al abadón, y la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Por Yehoshua HaMashiach, nuestro Melech Haolam, te damos gracias. Amén y amén. Dios prohíbe la adivinación. Repetimos todos: Dios prohíbe la adivinación. La Biblia refuta el ocultismo o las ciencias ocultas. Deuteronomio 18, versos 10 al 12, dice así: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni adivino, ni mago, ni quien nación para con Jehová nuestro Dios, cualquiera que haga estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Pueden sentarse. En los argumentos introductorios vemos que es necesario para la iglesia cristológica, para la iglesia de Jesucristo, de los que somos llamados Jovíos Touteon, los hijos de Dios, de estos tiempos, conocer y saber acerca de lo que la palabra de Dios, alaban a Dios, hermanos, lo que en griego es hologou touteon, nos da a conocer, a saber. Es decir, la teología evangélica nos habla de las varias formas que existen de lo que se conoce como ocultismo o ciencias ocultas. Dios, a través de los profetas, lo que hebreo es Nabiim o Nebiim, inspirados, griegos teonestos, por el Espíritu Santo, hacían ver al pueblo de Israel las fuertes denuncias
contra ellos porque tenían participación con los pueblos gentiles y pecaminosos de la época, que practicaban hechicería, lo que en griego es farmaquea, también practicaban adivinación, lo que en griego es puton, agorería, encantamientos, astrología, etcétera. De igual modo, en nuestra época, los seres humanos usados por el Hasatán, por el diablo y los demonios, siguen en su afán por mantenerse alejados de Dios, practicando las ciencias ocultas, totalmente prohibidas por el Creador, ya que Elohim ordena taxáticamente o taxativamente a su pueblo no participar de todas esas cosas que condenan a los hombres. Saben, hermanos amados, que hay hasta personas que se hacen llamar cristianas, que buscan estas ciencias ocultas y que, como miran que sus oraciones muchas veces no son escuchadas, se refieren y buscan el ocultismo. Ya hemos mencionado la hechicería, la adivinación. También podemos mencionar la necromancia, que es el espiritismo. También ordenó el Creador que cualquiera que practicara esas inmundicias en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés, fuese castigado con la muerte. Quien practicase las ponerías, las inmundicias, que así les llama Dios a estas ciencias ocultas, dice Levítico 20:27, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Significa que cualquier persona que busque este tipo de ciencias ocultas o de ocultismo, Dios no le va a perdonar la vida. En estos tiempos pues ya no se puede hacer lo que Dios ordenaba en aquella época, pero Dios lo hace sin necesidad de intervención humana. ¿Cuánta gente, hermanos, viene aquí que ha practicado por ignorancia? Es ahí donde Dios tiene misericordia, porque muchas veces en su iglesia, en su congregación, no le hablan, hermano, de lo que es el ocultismo. Y hay gente que lo practica, que vaya allá con tal persona, él le resuelve su problema, en lugar de decirle, vaya a Jesucristo, busque la iglesia, siéntese en la casa de Dios y escuche el mensaje y reciba el poder del Espíritu Santo a través de la oración, de la palabra, del ayuno, de la búsqueda. ¿Cuántos van a buscar a Dios, hermanos amados, para ser liberados de todas esas cosas que los afectan? Hay mucho creyente afectado, mucho creyente dañado por los espíritus inmundos, por los demonios que los atosigan, y muchas veces no se dan cuenta. Por eso Dios dice, todo aquel que practique la hechicería, la brujería, el espiritismo, la santería, la adivinación, la agorería, sea castigado por Dios. Dígale que está a la par suya, tenga cuidado, no escuche a los demonios, ni practique cosas que ofenden a Dios y son abominación para Él. Es por eso que la iglesia de Jesucristo debe desechar toda la obra maligna de las ciencias ocultas que el diablo y los demonios quieren introducir al cuerpo de Cristo, al somatoteo. Como lo dijo el Señor, el Curión, el Adonai, el Señor Jesucristo, que con poder del Espíritu Santo, lo que en griego es dunamin, neumahagión, cumplamos el mandamiento de San Marcos 16:17, de echar fuera demonios. Alaban a Dios. Y si leemos todo el verso, dice, en mi nombre echarán fuera, ¿qué? Demonios. Hablarán nuevas, ¿qué? Lenguas. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán. Dios no le permite a usted consultar a los muertos. Dios no le permite a usted consultar ni siquiera
consultarle? A su Creador. ¿A quién tiene que confesarle? A su Creador. Digan gloria a Dios fuertemente y alabe al Señor. Entonces, en San Lucas capítulo 10, Cristo nos dice que debemos tomar esa autoridad cristológica y tener así la potestad. Porque dice San Lucas 10, 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Tenemos que aprender a atar, a amarrar, a sujetar todas las obras del diablo, todos los espíritus inmundos, todos los demonios, los neumatos poneros o ponerías, los neumatos cacos. Tenemos que aprender a sujetar, hermanos amados, porque todos aquellos que trabajan con la agorería, con la hechicería, el espiritismo, están asociados con los demonios. Pues Jesucristo también nos dio y nos dijo que tiene todo poder. Yo, Jehová, dice, que lo hago todo, que deshago las señales de los adivinos. Ya desde el Antiguo Testamento se mencionaba esto, hermanos. Las señales de los adivinos, y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría, dice Isaías 44 del verso 24 al 25. Dios tiene todo poder sobre los principados, lo que en griego es arque, potestades, griego exousias, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Pues Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cómo dice la Biblia? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir que un creyente tibio o mediocre que todavía busque espiritismo, brujería, hechicería, todo le saldrá al revés. Porque la mediocridad es el principio para que cualquier cosa que el ser humano haga le salga mal. ¿Saben por qué hay muchos creyentes en las iglesias que nada les sale bien? Y es porque viven una vida tibia, donde los demonios toman autoridad, donde los demonios se empoderan. Y es ahí donde cuando hacen algo, sea financiero, sea económico, sea espiritual, y aún dentro de la misma obra, lo hacen mal. Pero Jesucristo tiene todo poder. Diga conmigo, Jesucristo tiene todo poder. Le puede dar un gloria a Dios fuerte para el Señor y alabar a Jesucristo este día. ¿A quién se tiene que abocar? Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando venimos a Cristo somos liberados, pero debemos tener cuidado, porque aquellos espíritus inmundos que se van, según San Lucas 11:24 y Mateo 12:43, regresan, buscan lo que fue de su propiedad. Hoy escribiremos y hablaremos acerca de los nombres que llevan estas ciencias ocultas que para todo hombre está prohibido practicar. En esta oportunidad voy a enfatizar lo concerniente a la adivinación, dando un enfoque tanto vétero como nuevo testamentario, donde quedará totalmente afincado que Dios no aprueba la práctica de dicha forma de ocultismo. Vamos este día, hermanos y amigos, a hablar de lo que es adivinación. Punto número 1 de aspectos específicos. En la Torá, la ley, la adivinación era condenada. Según Levítico 20:20, que ya transcribimos con anterioridad y lo leímos, la adivinación era castigada con la muerte. Imagínense, para que fuera tan agresivo el castigo, tiene que ser algo extremadamente dañino, nocivo para Dios, que una persona practique la adivinación. Si usted antes en el mundo y en el pecado buscó adivinadores, brujos, hechiceros, espiritistas o lo que fuera,
En el Evangelio usted al único que tiene que buscar es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Al único que tiene que buscar. No tiene que estar buscando gente. Usted va a venir a la casa de Dios por el Señor. Y claro, por vivir en convivencia neumatológica, espiritual con la iglesia. Pero hay personas que buscan a los demás para ver si esas personas pueden resolver sus problemas. Pueden sanar sus enfermedades. Pueden liberarle de la carga demoníaca, y eso no se puede. La carga demoníaca solo sale con oración y ayuno constante. ¿Se acuerdan, hermanos? Oración, repita, oración y ayuno constante. Porque como les repito, hay creyentes que todavía tienen algunos de sus demonios ahí que los afectan, que no han podido ser libres, pero tienen que buscar a Dios. Dígale que está a la par suya, busque más a Dios, no se enfríe. El enfriamiento le da lugar al diablo y a los demonios. Era tan grave la práctica de estas ciencias que Dios dice: quien lo practique, le tiene que venir la destrucción. El término traducido del hebreo kasam, que literalmente quiere decir predicción, lo podemos confirmar teológicamente en Ezequiel 21, 21 al 23, donde dice: porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los dos caminos para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden del ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar vallados y edificar torres de sitio. Mas para ellos esto será como adivinación mentirosa, ya que les ha hecho solemnes juramentos, pero él trae a la memoria la maldad de ellos para apresarlos. Aquí vemos un ejemplo de cómo los impíos y paganos adivinaban. El rey babilónico, o sea, el rey de Babilonia, se encontraba entre la espada y la pared y necesitaba saber cuál era el camino a tomar, si ir a Jerusalén o a Raba. Entonces, al no tener la certeza, recurrió al ocultismo, tomando como base el pecado de la adivinación. La escritura de Ezequiel 21 que acabamos de citar nos dice que primero sacudió las flechas. Es seguro que en 2 o más flechas se inscribieron los nombres de las 2 ciudades y luego las agitaron en el carcaj. La flecha tomada con la mano derecha decidiría cuál era el camino a tomar. Jerusalén cayó en la mano derecha, pero aún así es posible que el rey tuviera o todavía tuviera dudas, por lo que se desconoce cómo se usaban estas en adivinación. Según Zacarías 10:2, el pueblo de Israel estaba cayendo en este grave problema. Podemos constatar dicha situación cuando la Biblia dice: porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Zacarías 10:12. ¿Qué significa? Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, hermana, porque a usted se le puede acercar una persona diciendo: le soñé. Y a veces son mentiras. La adivinación entra dentro de esos aspectos. Por eso usted debe tener cuidado. Porque hay personas que muchas veces las usa Satanás y le dicen: yo le soñé ayer, o le soñé hace un mes, y son mentiras. Pero la persona le dice eso porque sabe que usted está pasando por una lucha, una prueba, un ataque del enemigo. No lo dijo antes. En eso tengan cuidado. Dígale que está a la par suya, tenga cuidado. Porque cuando a usted le viene una lucha o una prueba y alguien le habló días antes de lo que iba a pasar, entonces el sueño es válido. Pero hay personas que usted cuenta lo que le está sucediendo y cuando cuenta lo que está sucediendo le dice: yo le soñé. Eso es mentira. Eso es engaño. Es parte de la adivinación. ¿Me están entendiendo lo que quiero decirles?
Si antes de lo que pasaba o pasa en su vida, alguien le contó un sueño, porque Jeremías dice, el que tiene un sueño, cuéntelo. No mienta, diga la verdad. Porque nada tiene que ver la paja con el trigo. Porque no es mi palabra como fuego, dice Elohim, y como martillo que quebranta la piedra. Porque cuando la persona ya sabe lo que le está aconteciendo, el sueño ya no vale, porque ese sueño se tenía que contar antes de. No le va a engañar que un hermano un día se fue a jugar pelota y llegó con la esposa enfermo y caminando, haciendo como que haber ido a predicar le había causado en el camino un doblón del pie o un doblez. Y le dice a la esposa, es que viniendo del camino me doblé. El Señor me lo mostró en un sueño que eso te iba a pasar. Pero que si él se había doblado el pie jugando pelota. Eso también es caer, adivinación. Son cosas muy sencillas pero mentirosas. ¿Pueden decir amén, hermanos? Sí. Hay creyentes que aparecen golpeados, dañados y tienen que mentir. Eso es parte de adivinación. No hay nada, ninguna relación entre el trigo y la cizaña en este asunto. Cuando usted quería una muchacha o un muchacho, agarraba una flor y empezaba a decir, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Eso es adivinación. Y Dios no lo toma para usted. Era algo que interesaba, pero eso es adivinar. Así que dígale que está a la par suya, deje la adivinación por un lado. ¿Cuántos le dan gloria al Señor en esta hora? Digan amén. Y el rey de Babilonia buscó también otra forma de ciencia. Miró el hígado. Habían ciertas normas por lo que se decía que las entrañas de un sacrificio eran propias para algo o no. Por tanto, el hecho que el rey usara 3 maneras de adivinación demuestra que no tenía una gran confianza en ellas. Pero las practicó. No tenía confianza, pero obedeció al Hasatán. Es así, hermano, que si usted ha hecho este tipo de cosas, hoy es buen día para reconciliar con Dios y pedirle perdón. Porque hay creyentes que donde miran que Dios no le contesta, se van con brujos, falsos profetas, hechiceros, espiritistas, y por último le sale mucho peor el asunto. Nosotros hemos tenido casos de gente que viene a ayunar, que después de haber ido a darle de vuelta a todo el mundo, con demonios, diablos, falsos profetas, engañosos, brujos, hechiceros, espiritistas, vienen a buscar a Dios y se dan cuenta del engaño en que vivieron. Por eso, es posible que este rey haya sido engañado por estas anteriormente cosas mencionadas. Esto quiere decir también que hay una gran diferencia entre la respuesta de Dios a Israel y el engaño de la adivinación. Por eso fue que el rabino Moshe o Moisés fue enfático cuando dijo y escribió: porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te he permitido esto, dice Jehová tu Dios. Todos los pueblos practicaban las ciencias ocultas, el ocultismo, y eso no es nuevo. Hasta el día de hoy hay gente que sigue practicando. Cuidado, mi hermano, que no sus acciones sean actitudes de impíos y pecadores. Cuidado, mi hermano, que sus acciones no vayan a llevarlo al ocultismo, a la falsa doctrina y a la destrucción por ende. Este rey actuó bajo términos de adivinación. Punto 2. En el libro de los Hechos encontramos el testimonio de una joven poseída por un espíritu de adivinación. El Nuevo Testamento nos explica que debemos ser aún más cautos, más preventivos, porque el espíritu de adivinación se puede mover también en los círculos religiosos de las naciones. El ejemplo que acabamos de ver del rey de Babilonia nos declara que en esa ocasión los espíritus de adivinación afectaron la vida política de aquellas naciones.
Sin embargo, esos espíritus no se limitarán a confundir la vida intelectual de los hombres, sino aún su vida material, social, sentimental, religiosa, familiar, intelectual, etc. Pues bien, en el caso de la adivina mencionada en Hechos 16:16 y versos subsiguientes, vemos que ella era lo que en el Antiguo Testamento se le llama o se le denomina Pitón o Putón y pitonisa. Ella era una oráculo profetisa en Delfos. Recordemos que Delfos era considerado como el centro focal de la adivinación pagana. Un espíritu maligno relacionado con aquel oráculo poseía a esta joven. Hay que hacer notar cómo aún el espíritu malo que poseía esta adivina testificó que Pablo y sus compañeros eran ministros de Dios, el único Elohim Adonai y Shaddai. El demonio del griego daimonión confesó y habló al ver la presencia del poder dunamín del Espíritu Santo que poseían los apóstoles. Es maravilloso ver cómo los espíritus malos, griego neumatos kakos, reconocían llenos de temor la autoridad de Cristo, la exousia ante Cristo, que tenían aquellos hombres obedientes y jupecos a la palabra de Dios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:1. Sin embargo, también fue notorio que el apóstol Pablo tampoco podía tolerar las recomendaciones, los encomios y los reconocimientos procedentes de tal fuente. Qué error más lamentable que en nuestros días muchas personas y hasta predicadores se dejen seducir por los demonios. Qué triste que muchos predicadores caigan presas del glamour o el engaño de las riquezas y terminen torciendo la sana doctrina de la palabra de Dios. El apóstol Pablo echó fuera aquel espíritu de error, griego neumatos planos, neumatos putón en este caso específico. Pablo cumplió con el mandamiento de Cristo, del lambanum daimonio, por el poder del Espíritu Santo de echar fuera demonios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice Hechos 1:8. Ahí, en ese momento exacto, terminó la adivinación y sus poderes diabólicos, demoníacos, satánicos. El amo de aquella muchacha perdió la fuente de sus beneficios, inicuos y pecaminosos. Podemos imaginar que esta joven era semejante a aquellas mujeres que en este tiempo practican la denominada magia blanca. Estas personas supuestamente solo lo hacen o le hacen bien a los demás. Presuntamente los ayudan en su hogar, trabajo, salud, etcétera, y algunos creyentes cometen aún el error de escucharles. Por tanto, amado hermano, sea prudente, sea sensato. Jesucristo dijo: sed prudentes como serpientes y mansos como palomas. Y por ninguna razón debe usted buscar falsos profetas que practican la adivinación y el ocultismo. Jesucristo dice claramente: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, ¿qué? Lo recibiréis. No necesita usted estar consultando aún por profetas, pero no son más que adivinos. Debemos tomar esto con la seriedad del caso, porque en estos tiempos existen adivinadores aún en muchas iglesias. Y esto no es nada nuevo, porque ya existían falsos profetas en el pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Jeremías 23, 26, 27. Reitero, sucede que hay gente que cuenta sueños que nunca se soñaron. Y lo hacen porque usted probablemente va a contar lo que le pasa. Entonces viene la invención del sueño. Y eso se convierte en adivinación. Quiero hacer una acotación con respecto al error que algunas personas cometen y que ignorantemente se vuelven adivinos espontáneos.
Ese error es utilizar las mismas sagradas escrituras, pero que la escritura llama adivinación, echando suertes, aún empleando la Biblia. Vean este caso y escuchen bien, hermanos amados, cómo hay creyentes que utilizan la misma Biblia para hacer adivinación. La hermenéutica determina que hay creyentes que piensan y dicen: abriré la Biblia, abriré la escritura y lo que me salga eso es. Amén, hermanos. Hubo una persona que al abrir la Biblia le salió Mateo 27:5 y fue y se ahorcó. Abrió la Biblia por segunda vez y le sale Lucas 10:37, ve y haz tú lo mismo. La tercera vez al abrir nuevamente la Biblia le salió: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. San Juan 13:27. Este hombre fue y se suicidó porque creyó que para él era lo que cuando abría la Biblia le salía. Usted no puede hacer eso. Usted no puede agarrar esta sistemática errónea de que cuando tiene alguna lucha, voy a abrir la Biblia y a ver qué me sale, y supóngase que lo que le salga no es lo que usted quiere. Entonces, o lo que Dios quiera. Aunque muchos al malinterpretar la adivinación, el asunto de la adivinación aquí es: ¿por qué tener que echar suertes con la Biblia para poder encontrar una respuesta de Dios, cuando la persona ya sabe qué es lo que Dios quiere para su vida? ¿Cuántos pueden decir amén? Porque este hombre fue y se suicidó, pero la Biblia dice: la muerte del hombre no quiero. Jesucristo es vida y vida en abundancia. Él no se dio cuenta que el que actuó ahí fue Judas, que traicionó al Señor, que era traidor, engañoso, mentiroso, y por eso fue y se ahorcó. Dicen amén, hermanos amados. No pensó en eso. Y si lo pensó, tal vez se consideró un traidor él también. Por eso, hermanos, hasta para leer la Biblia hay que saberla leer. Dígale que está a la par suya: no vaya a abrir la Biblia y decir lo que salga, eso es. Porque eso también es adivinación. La hermenéutica, que es una ciencia de interpretación en los aspectos teológicos, nos enseña claramente que hay que hacer exégesis. Esto significa que el uso de la escritura sin exégesis puede dar lugar a que Satanás tuerza la mente de cualquier incauto. Por eso la Biblia también dice que algunos apóstoles, como Pablo, hablaron cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Saben que cuando una persona aún lee mal la Biblia, no le da la correcta interpretación. Como había un predicador que hablaba de Hebreos 1:14, y ahí dice: no son todos espíritus ministradores al servicio de los que son herederos de la salvación. ¿Y saben qué decía él? Que eso eran los demonios que estaban en la persona, porque no leyó antes el contexto donde dice que ahí se refiere a los ángeles de Dios. Habla de Cristo y de los ángeles, pero como leen mal, crean herejía, falsa doctrina. Otro hermano donde dice la palabra: y vino a Jesucristo una mujer encorvada. ¿Saben cómo leyó él? Una mujer encorvatada. Eso da lugar a falsas doctrinas. Por eso la persona que predica debe instruirse, debe leer, debe prepararse. Porque si no, cuando está aquí, hay hermanos que hasta cuando pasan al púlpito y dan una lectura de la Biblia, no saben ni lo que están leyendo. Recuerdo a uno de los maestros de teología de mi papá, que cuando predicaba y leía, por ejemplo, San Marcos 16:15, un día predicó en eso y leía así: y estas señales seguirán a los que creen. Y decía 2 puntos: en mi nombre echarán fuera demonios, punto y coma. Hablarán nuevas lenguas, punto y coma. Tomarán en las manos serpientes, coma. Y si bebieren cosa mortífera, coma.
no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, coma, y sanarán. Cualquiera se puede reír de eso, pero esa es la forma más correcta para leer la Biblia. Porque hay creyentes que no miran que hay punto y coma, que hay dos puntos, y ahí leen. Y estas señales llegarán los que creen en mi nombre. Pasan de largo y no miran que hay dos puntos. Y eso también puede dar lugar a falsas doctrinas. Si imagínense, no se puede hacer eso de abrir la Biblia y de buscar suerte en ella. Se debe leer y se debe escudriñar de la mejor manera. ¿Cuántos pueden decir amén? Para ponerla en práctica. ¿Cuántos van a poner en práctica la palabra de Dios? Pero hay creyentes que pasó toda la semana y ni siquiera un capítulo de la Biblia leyeron. Y esos son esa clase de creyente que quiere abrir la Biblia para ver qué suerte le sale. Dígale que está a la par suya, eso es adivinación. Lea su Biblia constantemente y verá que realmente Dios quiere para usted. Entonces, en el punto 3 vamos a ver qué es el adivino. Es una persona con espíritu de adivinación. El término hebreo es ob, que significa una botella de cuero, y se supone que implica que las personas aludidas estaban hinchadas con uno o varios espíritus inmundos. ¿Saben que hay personas que de la noche a la mañana aparecen queriendo ser prediccionistas? Hay gente que quiere adivinar el futuro. Hay personas hasta cristianas que aparecen de la noche a la mañana diciendo que Dios me habló y empiezan a actuar de manera totalmente adivinadora. Aparece 18 veces traducido en este sentido en el Antiguo Testamento. En Job 32:19 vemos uno de esos usos de traducción. Si usted busca en la palabra Job 32, dice la Escritura: de cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. ¿Por qué? Porque el odre se hinchaba. Alaban el nombre del Señor. Entonces, aquí se compara a aquella persona que practicaba adivinación como una persona hinchada por espíritus inmundos. Y si vemos este tipo de seres humanos, se infla. Por eso hay tantos predicadores o tanto líder que muchas veces cae de la gracia de Dios, porque se hinchan cuando de alguna manera Dios los empieza a usar, pero pasan a tener prácticas totalmente alejadas de lo que es de Dios. Yo conocí personas que después de haber profetizado, después de haber dicho cosas de parte de Dios, según ellos, terminaron siendo brujos y hechiceros. ¿Por qué? Porque se hincharon, se vanagloriaron. Probablemente Dios en principio los usó, pero vino la hinchazón de la vanagloria. ¿Pueden decir amén, hermanos? ¿Sí? Tiene que cuidarse de eso. Por eso hay que seguir buscando. Dígale, aquí está la par suya. Siga buscando a Dios en oración, en ayuno. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Otro ejemplo del sentido de esta palabra es la mujer de Endor, consultada por Saúl. De ella se afirma que tenía un espíritu de adivinación. Saúl le pidió a esa mujer: te ruego que hagas subir a quien yo te dijere. Tan pronto su vida quedó garantizada por un juramento, y ella le preguntó a quién iba a llamar. Resulta evidente que la profesión de esta mujer era llamar a los espíritus de los muertos, pero en esa oportunidad reconoció la obra de un poder superior. Pues al ver a Samuel quedó aterrorizada. Aquella mujer pensó que iba a ser un demonio familiar, el que se personificaría como de costumbre, pero cuando vio que realmente vino Samuel tuvo temor, porque Dios permitió
que el verdadero espíritu de Samuel apareciera. Si vemos lo que dice Primera de Samuel, en el capítulo 28, vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 28, del verso 8 al verso 13. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo: yo te ruego que me adivines, porque el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijera. Repitamos todo eso. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. ¿Qué sigue diciendo el verso 12? Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. También debemos entender, amados hermanos, que los que se presentan como los médiums, invocan a los muertos, que es necromancia, son los espíritus inmundos que habían poseído a la persona que procuran invocar. Entonces esos demonios se pueden personificar y dicen cosas convincentes porque conocían a la persona. En eso consiste el engaño. Sin embargo, la Biblia es clara cuando dice que Dios se apartó de Saúl. Dicen amén, hermanos. Dios se apartó de Saúl. ¿Por qué razón? Porque consultó a la divina. Alaban el nombre del Señor. Y le profetizó la muerte. Saben que tal vez Dios hubiera tenido misericordia de Saúl, pero el extremo de él fue ir a buscar a la divina, a la pitonisa de Endor. Y ahí fue su acabose. Por eso la vida de Saúl estuvo en manos de la muerte desde ese mismo momento. Ustedes deben tener cuidado. Hermano y amigo que me escucha, no se deje engañar. Vaya a la iglesia, busque a Dios, santifíquese. ¿Cuántos le dan gloria al Señor en esta hora? ¿Cuántos están dispuestos a obedecer a la palabra de Dios para que Dios, valga la redundancia, no se aparte de usted? ¿Sí? Tenga cuidado porque le van a decir, dice que por ahí hay una hermanita o una persona que lee la bola de cristal, que lee la copa, que habla esto, que habla el otro. No, hermano, busque a Dios, porque la Biblia dice: clama a mí, buscadme a mí, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dígale que está a la par suya: Dios quiere acercarse a usted. Dios quiere acercarse a nosotros, pero primero es el reino de Dios. Todo creyente no debe consultar a adivino alguno, porque Dios mismo dice en su palabra: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace todas estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Deuteronomio 18, 10 al 12. Dios castigó a Saúl y se alejó de él. Y terminó su obra. ¿A quién busca usted cuando está necesitado? ¿A quién busca usted cuando está atribulado?
¿A quién busca usted cuando necesita ayuda? ¿A quién va a buscar de aquí en adelante? Por eso la Biblia dice: buscad a Elohim mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. No espere que le digan por otros medios lo que tiene que hacer. Usted conoce la palabra de Dios. Digan amén los que conocen la palabra de Dios, los que van a vivir la palabra de Dios. Porque si usted vive la palabra de Dios, el Señor siempre va a estar presto para resolver sus problemas, sanar sus enfermedades. Usted va a ayunar, va a orar, va a buscar al Señor y Él le responderá. Porque la Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe. Diga conmigo: todo el que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Usted no necesita de medios, ni de mediums, para conocer qué es lo que Dios quiere para su vida. Ni necesita que los muertos le hablen, pues la Biblia dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, pues para Él todos viven, dice la Escritura. Gloria a Dios por esta bendición. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? No se asuste, le estoy previniendo, porque la gente que busca esos medios inmundos, le viene el castigo y la ira de Dios. Amado hermano, la adivinación, sea cualquiera que sea, o sea cual sea su forma, no agrada a Dios. Usted debe alejarse de cualquier persona que lo induzca a caer en alguna clase de adivinación. Tenga cuidado con los falsos profetas o falsos videntes. No olvide que el diablo es capaz de disfrazarse como ángel de luz, como dice 2 Corintios 11, del 14 al 15. Cuidado, porque el diablo se viste de ángel de luz, como hizo Saúl. Dice la Escritura claramente que se disfrazó y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Mire, qué sucio Saúl, pecó Saúl. Así que dígale que está a la par suya, no se cambie las vestiduras que ya Cristo le dio por las vestiduras del ocultismo, de las falsas doctrinas, de los falsos profetas. Ya el Señor le dio vestiduras blancas y, como dice Apocalipsis 3:5, al que venciere, yo le daré vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Para cuidar a su familia, su negocio, su trabajo, su vida espiritual, financiera, intelectual, psicológica, psíquica, mental, solo necesita clamar a Dios. No necesita de nadie más, porque para Dios no hay nada imposible. Él es el Todopoderoso. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Así que cuídese de los adivinos, cuídese de los falsos, porque esos son engañosos. Venga a la casa de Dios, busque a Dios. Oramos por todos. Padre, en esta hora te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque allá en casa, con la familia, hay muchas personas que me están escuchando. Señor eterno, que todo espíritu de adivinación, que todo espíritu mentiroso, de engaño, pues el diablo viene a hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dijo Jesucristo, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Que la gloria de Dios descienda, que todo espíritu de adivinación desaparezca, que los adivinadores se arrepientan y se conviertan de sus malos caminos. Que la gloria de Dios descienda para aplastar toda obra enemiga, toda obra maligna, en el nombre de Jesucristo. Espíritus engañadores que hicieron creer mentiras
y que después la gente se dio cuenta, pero fue muy tarde. Te pido en el nombre de Jesucristo que sea la gloria de Dios sobre esa vida y dejes libres esos cuerpos en el nombre de Jesucristo, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Todo espíritu inmundo de hechicería, brujerías, demonios, enfermedades, sean lanzados al abismo, al Abadón, al Abisos, al Arafel, al Tejón. En el nombre de Jesucristo sean lanzados a la ajena. Que toda obra del diablo sea aplastada con el poder del Espíritu Santo. En estos tiempos contemporáneos, donde el diablo, el Hasatán, se ha levantado con grande ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a los hijos de los hijos, que la gloria de Dios se manifieste, aplastando toda obra enemiga, avergonzando toda obra del diablo y dándole la victoria a los hijos de Dios, dándole la victoria a Cristo mismo en su iglesia, en la congregación de los santos, para gloria de tu santo nombre. Bendice a tu pueblo, a nuestro radio escucha, Señor, que la gloria de Dios se manifieste a la gente que está en casa, que está cerca y lejos, Señor. Manifiéstate, Padre, manifiéstate, Hijo, manifiéstate, Espíritu Santo, y avergüenza a los enemigos de nuestras almas. Por Jesucristo nuestro Melech Haolam, te damos gracias. Amén y amén. Que el Creador les bendiga a todos. Que la bendición del Padre, la gracia de Jesucristo y el Creador con su bendición y el Espíritu Santo esté en sus vidas. Que la bendición del Padre, la gracia de Cristo y la comunión del Espíritu Santo sea en sus corazones. Amén y amén.